más grande maestro que haya caminado sobre el planeta Tierra, nuestro amado Señor Jesucristo, prefería siempre usar un método clásico en él, que era enseñar las profundas verdades del reino de Dios, verdades espirituales, usando parábolas. ¿Qué son las parábolas? Comparaciones de cosas que la gente que escuchaba conocía muy bien. Generalmente las parábolas son relatos, historias conocidas por la gente, para que por comparación puedan identificar verdades profundas espirituales que tal vez de otra manera no hubiese sido posible entenderlas. Y precisamente hoy vamos a usar una de las grandes y gloriosas parábolas, la parábola del sembrador. Estoy seguro que seguramente cada uno lo habrá leído muchas veces, pero como la palabra de Dios es inagotable, entonces hoy vamos a aprender cosas nuevas a pesar de conocerla. La parábola del sembrador. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 9. Lucas 8, 4 al 9, que dice: de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Generalmente el Señor no explicaba las parábolas. Daba por hecho que eran tan sencillas que la gente podía interpretar lo que Él decía. Pero esta parábola, excepcionalmente, Él explica el significado de cada uno de los detalles. En esta parábola hay 3 elementos básicos, como acabamos de escuchar en la lectura. Primero, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Bueno, en primer lugar fue Jesús el sembrador. Pero en este caso, y nosotros, cada seguidor de Cristo es o debiera ser un sembrador de la semilla. Cada seguidor, cada cristiano, sin ninguna excepción, somos los sembradores de la semilla. La semilla que se siembra representa el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias del reino de Dios, que Cristo vino al mundo a buscar lo que se había perdido toda la raza humana. Pero también Evangelio, sabemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y luego dice lo demás. En tercer lugar, vemos también los diferentes terrenos que representan a las actitudes de los corazones de las personas. Cada terreno representa la actitud de toda persona. Bueno sería que nosotros evaluemos qué tipo de corazón tengo, cómo es mi corazón, cómo es el terreno de mi corazón, o cómo fue antes de seguir a Cristo, o cómo sigue siendo ahora. En primer lugar, vamos a ver la semilla junto al camino, porque la parábola comienza a relatar que el sembrador,
al salir a esparcir la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino. Y aprovechando que Jesús explica la parábola, vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 11 y 12, donde Jesús explica. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. La semilla junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Qué llamativo. Hay algunas expresiones que yo las enfaticé en mi apunte. La semilla es la palabra de Dios. Y las que se caen junto al camino, dice que viene el diablo y les quita del corazón esa semilla, ese mensaje que han escuchado en el culto o que han escuchado a través de tu testimonio cuando le hablaste a alguien de Jesús, o que han escuchado en la radio, en la televisión, o que han escuchado en internet. Les quita del corazón la palabra para que no crean y para que se salven. Siempre el diablo está presto para impedir que la gente se salve. ¿Se salve de qué? Se salve de ir al infierno. Se salve de la condenación en el juicio del gran trono blanco, porque toda la humanidad está bajo el juicio de Dios, pero Jesús vino a ofrecer perdón y salvación. Juan 3:16 es muy hermoso y todos lo sabemos, pero el 17 es todavía o más importante que el 16, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Alguien dice, ¿cómo un Dios de amor puede condenar a la gente? En realidad, no es Dios en quien condena a los pecadores. ¿Qué lo condena a los pecadores? Sus pecados. Sus pecados los condenan, y si no se arregla eso antes de partir de este mundo, no van a poder entrar al cielo. Esta misma explicación, en otro de los evangelios sinópticos son los tres primeros, Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se dice que son sinópticos? Porque los tres se asemejan porque tienen pasajes paralelos, pero en la riqueza que produjo el Espíritu Santo hizo que cada escritor reflejara o añadiera algún detalle que no lo hizo el otro. Así que, hablando de estos mismos versículos, en el Evangelio de Mateo Jesús dice, cuando alguien oye la palabra del reino, la palabra del reino es la palabra de Dios, y no la entiende, por eso es importante estar siempre muy atento cuando estamos escuchando el mensaje de Dios, tratar de no estar atento al celular, una llamada. Por eso yo siempre sugiero que apaguemos los celulares, que no hablemos con el que está al lado. Estamos atentos a lo que Dios nos quiere decir. Cuando alguien oye la palabra del reino, la palabra de Dios, y no la entiende, viene el maligno, es decir, el diablo, y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Si alguien toma nota, Mateo 13:19. Y como también cabe hacernos algunas preguntas. ¿Por qué algunos no entienden la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Porque no está bien explicada. Jesús no lo explica bien. El Espíritu Santo no fue tan claro, tan explícito cuando reveló la palabra de Dios. No está bien explicada. ¿Es difícil de entender? Bueno, son preguntas que vamos a tratar de contestarlas. En el Evangelio de Mateo, Jesús cita al profeta Isaías que dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Mateo 13:15. Así que quienes no entienden la palabra de Dios es porque sus corazones están endurecidos. Yo quiero confesarte, con un poco de vergüenza tal vez, que yo tenía un corazón como el terreno que estaba junto al camino. Mi corazón estaba endurecido. Desde los 14 años me empezaron a hablar de Jesús, de la Biblia, de Dios,
y yo me resistía a aceptar ese mensaje. Y pasó 9 años hasta que a los 23 años me quebré ante la presencia de Dios, caí de rodillas llorando y reconociendo que soy un vil pecador camino al infierno. Le pedí perdón al Señor, lo invité a vivir en mi corazón y no sé cuánto tiempo estuve allí de rodillas en mi cuarto de soltero en ese momento, pero me levanté un muchacho renovado, cambiado. La Biblia dice, de modo que si alguno se une, si está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. Es el gran nuevo nacimiento. Así que mi corazón era como el terreno junto al camino. Porque algunos dicen, bueno, ya nada se puede hacer. Pero yo quiero contarte también, con mucha gratitud, que desde los 14 años hubo personas que me hablaban de Cristo y que oraban por mí. Que me hablaban de Cristo y que oraban por mí. Y recuerdo a un relojero que estaba en una esquina y yo siempre me iba para llevarle la contra, para burlarme de él. Y había otro que fiscalizaba nuestra disputa y yo quería ganarle. Y cuando él me explicaba la palabra de Dios, yo refutaba todos sus argumentos. Pero esa palabra que él me hablaba y que oraba por mí fue cayendo sobre este corazón que era como el terreno junto al camino. Así que si sos un sembrador de la palabra y alguien se opone, se resiste y se niega a escuchar, no pierdas la esperanza, porque tarde o temprano el Espíritu Santo, si orás por esa persona, le va a convencer. En mi caso han pasado 9 años, pero el Señor llegó a mi vida después de haber empezado la obra. No nos cansemos de hablar de Jesús. Mientras vivamos, tengamos esa gran oportunidad, tenemos. Así que quienes entienden la palabra de Dios, no entienden es porque sus corazones están endurecidos. Como si fuera poco, en la segunda carta a los Corintios leemos, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, Dios con minúscula, es decir, el diablo, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Y en la carta a los Efesios le dice el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Eso dice la palabra de Dios, de la gente que no es seguidora de Jesús. Tal vez tenga una religión, pero eso no le sirve de nada, porque ninguna religión puede llevarle al cielo. Solamente hay una persona que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, el Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, por causa de la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia espiritual. Yo he conocido a personas académicas de mucho estudio, pero son totalmente ignorantes en el aspecto espiritual. No entienden nada, porque las cosas de Dios no se entienden a través de la ciencia, sino a través de la fe con la ayuda del Espíritu Santo. Así que ignorancia espiritual y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Efesios 4, 17 y 18. Hasta allí hemos avanzado y mirado el terreno junto al camino. Y yo quiero que recuerdes cómo era tu corazón antes de convertirte, antes de seguir a Cristo. Tal vez te parecías a mí, o tal vez no lo sé. Cada uno sabrá. En segundo lugar, la semilla sobre las piedras es otro terreno. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 13, Lucas 8:13, Jesús sigue explicando. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces,
creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Y quiero yo animarle a todos aquellos que hablan de Jesús, que le hablan al amigo o que debieran hablarle, que le hablan al pariente o que debieran hablarle, que no te desanimes o que no te entusiasmes, porque hay gente que le hablas y dice, sí, yo sigo a Cristo. Incluso en la iglesia pasan llorando al altar y derraman lágrimas y a veces nos entusiasmamos. Y yo le digo a los hermanos, deja que pase el tiempo para ver si realmente da resultado. ¿Qué pasa a través del tiempo? Aquí dice que reciben con gozo la palabra. Tienen una poca duración porque no tienen raíces, no penetra. Son esas decisiones emocionales. Cuando hay personas que vienen a un culto y están pasando por un grave problema, entonces le ofreces, Jesús te va a ayudar, Jesús te va a perdonar, Jesús te va a salvar de la situación en que estás viviendo. Y generalmente son personas que pasan llorando al altar, conmovidas. Y muchos de nosotros ingenuamente dicen, gloria a Dios, esta mañana hemos ganado 10 personas para el reino de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Dejemos pasar el tiempo y veamos. O tal vez tenemos que regar, porque a veces le hablamos a una persona, pero después no le regamos. Y el apóstol Pablo dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Y qué es el riego espiritualmente hablando? Bueno, plantar la semilla es hablarle de Jesús, hablarle de la palabra de Dios, hablarle del Evangelio. ¿Pero qué es regarle? Pueden ser varias cosas. Recordarle a través de un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica, una visita, o tal vez orar intercediendo por esa persona para que realmente el Espíritu Santo esté trabajando. Así que no es solamente hablarle una vez y se terminó. Tenemos que plantar y tenemos que regar. Así que tenemos que ser pacientes porque no todo terreno es fácil. A veces hay gente que rápidamente acepta a Cristo, pero al mes, a los 2 meses, mirá, fulano no está. A veces pasan 3 meses, 4, 5, desapareció. Por ahí lo encontrás, le llamás, sí, tuve problemas, en mi casa me empezaron a reprochar, me dijeron, así que vas a cambiar de religión, vos vas a hacer un aleluya más. Te estás yendo a un lugar donde te están detrás de tu bolsillo, te van a pedir el diezmo, te van a sacar todo tu dinero. Y la persona cree todos esos argumentos y se queda en el camino. Pero lo recibió con gozo, pero como no tiene raíz, el mensaje no penetró en su corazón. ¿Por qué? Porque había piedras debajo de la tierra. La piedra en el corazón son durezas, espíritu de apatía, de indiferencia, de frialdad. En el Evangelio de Mateo también Jesús habla de este tema y dice, otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Mateo 13, versículos 5 y 6. En el Evangelio de Marcos también Jesús dice, otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Su vida espiritual. Su vida es muy corta. ¿Cuánto dura su vida espiritual? 1 mes, 2, 3, 4, a veces 1 año. A veces viene la persona a la iglesia, pero no tuvo la experiencia del nuevo nacimiento. No se convirtió. Es un convencido, pero no un convertido. ¿Qué pasa si muere esa persona? No entraría al cielo. Porque para entrar al cielo, al morir, uno tiene que haber nacido de nuevo. Tuvo que haber sido regenerado, cambiado por el poder del Espíritu Santo. Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y eso ocurre cuando recibimos a Cristo en el corazón, le confesamos nuestros pecados y tomamos la firme decisión de seguirlo a cualquier precio, pase lo que pase. Al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Marcos 4, versículos 16 y 17. Pasamos al siguiente terreno.
que son la semilla entre los espinos, semilla entre los espinos. En Lucas capítulo 8, versículo 14, Lucas 8, 14, Jesús explica, las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Tal vez es una persona creyente, pero no da fruto. No da fruto. Y si vos plantás una planta fructífera y no te da fruto, no te sirve de nada. El proyecto de Dios es que cada cristiano produzca fruto. Y no estoy hablando del fruto del Espíritu Santo. Eso lo produce el Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del cristiano? Es lo que el cristiano llega a ser y lo que llega a hacer, ganando personas para el reino de Dios, trabajando en la viña del Señor, enseñando a otros a orar, a leer la palabra, a congregarse, a enseñarle un curso bíblico. Entonces, esas personas no dan fruto. Pasa el tiempo, tal vez tengan 20, 30 años de creyente y no ganó a nadie para el Señor. No ganó, no dan frutos. Entonces, en el Evangelio de Marcos, Jesús también dice, otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Marcos 4, 18 y 19. Y llegamos al cuarto terreno. El cuarto terreno es el que caen las semillas en la buena tierra, en la buena tierra. En Lucas capítulo 8, versículo 15, Jesús explica, pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. La buena tierra produce fruto. ¿Por qué? Porque ellos permanecen firmes. En este tiempo, mi hermano, mi hermana, hay una falta de firmeza de seguir en el camino del Señor. Mientras todas las cosas van bien, soy un seguidor fiel del Señor. Pero cuando empiezan los problemas, me olvidé del camino del Señor, me olvidé del Señor, me vuelvo a otras cosas. El cristiano verdadero, el que da fruto, es el que permanece firme donde Dios me plantó. Dios no te plantó en cualquier huerto. En cada jardín Dios puso las plantas que Él escogió anticipadamente. No creas que si sos miembro de esta iglesia tenés la libertad de decir, bueno, cuando las cosas no van bien, no me gusta, me voy a otra iglesia. No te queremos retener, pero yo quiero decirte, si Dios te puso en este lugar, solo Dios es el dueño de sacarte. Nadie se mueve, ni viene ni va por su propia decisión, porque si Jesucristo es mi Señor, Él sabe en qué congregación plantarme, porque cada congregación, por más que es cristiana, tiene su propia idiosincrasia, y Dios conoce la personalidad de cada uno, y de acuerdo a su personalidad, le pone en una congregación que armoniza con su forma de ser. Así que no estás aquí como un fruto del azar, de la casualidad. Estás aquí porque Dios lo quiso. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, pero la semilla sembrada en buena tierra es la que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Mateo 13, 23. Da para pensar, pero yo quiero hacer algunas aclaraciones, porque andando el tiempo, algún hermano, alguna hermana me dijo, bueno, ¿qué puedo hacer si yo ya tengo mi corazón como el terreno pedregoso? Yo ya nací así y voy a morir así. Absolutamente no. Eso es un engaño del diablo, porque Dios tiene poder de sacar las piedras del corazón. Dios tiene poder para remover la tierra endurecida como que te está hablando. Dios tiene poder para eliminar
las plagas que pueda tener en tu terreno que es tu corazón. No creas que hay algunos designados para ser buena tierra y los demás están descartados. Dios espera que cada persona en este mundo aproveche su vida para recibir a Cristo y permanecer firme y fiel hasta el final, porque los que perseveran hasta el final, esos serán salvos, no solo aquellos que fueron 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y Dios te va a ayudar. Tal vez las cosas no salgan como vos pensaste, pero al final de cuentas la obra es del Señor y Él es el dueño de su obra. Pero queremos concluir haciéndonos algunas preguntas. ¿Quiénes deben sembrar la semilla? Yo te pregunto, ¿quiénes deben sembrar la semilla? Bueno, ya sé que algunos me van a decir, bueno, para eso el pastor, el evangelista, el misionero. Bueno, quiero decirte que no es esa la verdad. Los discípulos de Jesús, sin excepción, somos los sembradores. Y si yo preguntara esta mañana, ¿hay discípulos de Cristo en este lugar? ¿Hay cristianos en este lugar? Yo levanto mis manos. Jesús te está mirando y vio si levantaste tu mano y dijiste, yo soy tu seguidor, Señor. ¿Quiénes deben sembrar la semilla? Cada cristiano. ¿Cuándo? En el momento menos esperado. No esperes un momento, no decir, todos los jueves voy a salir, porque eso no funciona. Estás con tu corazón dispuesto porque en cualquier momento te encontrás a la vuelta de la esquina con la persona que menos esperás, con la más atea, con aquel que no cree en Dios, ni cree en Cristo, ni cree en Biblia, ni cree en nada. Pero si vos tenés una palabra en tu mente y en tu corazón y le decís un versículo de la Biblia, que todos somos pecadores y estamos separados de Dios y que el resultado o la paga de seguir en el pecado es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna. Cuando nos unimos a Cristo Jesús, esa palabra nos vuelve vacía porque es la palabra de Dios. Esto implica que nosotros tenemos que saber algunos versículos básicos para repetirle a la persona en la cual estamos sembrando la palabra. ¿Quiénes deben sembrar la semilla? Todos los cristianos. La semilla es la palabra de Dios, el Evangelio, porque no le vamos a empezar a hablar a una persona que no conoce al Señor de la genealogía de Cristo, o no le vamos a empezar a leer y tratar de explicar Apocalipsis, porque eso es música o eso es comida avanzada. Tenemos que empezar por lo básico, una persona que no conoce nada. La palabra de Dios nos vuelve vacía. Así que cuando usás la palabra de Dios, el Espíritu Santo te respalda y hace que su palabra prospere. Debemos sembrar en todos los corazones. ¿Por qué? Porque no sabemos si con quién estamos hablando. Su corazón es como un terreno junto al camino, o es un terreno pedregoso, o es un terreno con espinos, o es buena tierra. Entonces, el principio que aquí se enseña es sembrarle a todo. Ese sembrador sembró en todo tipo de terreno. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque el tiempo que disponemos es breve. El tiempo que disponemos es breve. Porque en cualquier momento Jesús puede volver en el arrebatamiento a llevar su iglesia y se terminó la oportunidad. Te deseo muchos años de vida, pero yo no sé si hoy es tu último día. ¿Qué harías si hoy es tu último día? ¿En qué lo invertiría? Yo le invertiría hablándole a alguien de Jesús. Le diría, el mayor tesoro que podés encontrar en la vida es Jesucristo. Recibirlo en tu corazón. Por eso el tiempo es breve. No tenemos tiempo. Pero la otra persona puede ser también que tenga poco tiempo. Querida iglesia, querido hermano, querida hermana, el tiempo se nos acaba. Todo el mundo da señales de que Cristo está a las puertas. Y a veces nosotros estamos bastante distraídos, haciendo reuniones, actividades con mucho esfuerzo. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿para quiénes son todas esas actividades? Yo quiero que te respondas. Para nosotros, para alimentarnos, para aprender más, mientras que hay millones de personas que no conocen a Cristo. La iglesia es la agencia misionera del reino de Dios en la tierra. Y cada cristiano es un misionero.
Hermanos queridos, si en el ministerio en que estás no produce fruto, no hay ganancia, no hay personas que son ganadas para el reino de los cielos, yo te pregunto, ¿tiene valor? Vos podés servir en 1000 cosas en la iglesia, pero cuando lleguemos a las mansiones del cielo, el Señor nos va a preguntar, ¿a cuántos le hablaste de mí? Porque Él dice, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en el barrio donde vivís, en todo Resistencia, en todo el Chaco, en Argentina, en Sudamérica. Pastor, pero yo no puedo viajar por el mundo. Hermano querido, ¿para qué están las redes sociales? Tal vez no pueda entrar a la televisión, a la radio, o tal vez sí, pero las redes sociales están en tu celular. Podés llegar al planeta Tierra hablándole a las personas que no conocen a Jesús. Y Dios te va a recompensar en gran manera. Así que el tiempo que disponemos es muy breve. Así que esta parábola apunta a 2 clases de personas. Primero, a los cristianos para que evangelicemos el mundo ahora, no alguna vez, porque tal vez el mañana no exista. Ganando personas para Cristo. En segundo lugar, apunta a los perdidos que generalmente ponen excusas para no seguir a Cristo. Siempre hay alguna excusa. Tercero, nosotros los cristianos, viene una gran pregunta. ¿Te comprometes esta mañana a decir, Señor, cada día tengo la oportunidad de hablarle de mi Salvador y mi Señor Jesús con todas las personas que me relaciono? Hablamos del dólar, hablamos de la inflación, hablamos del caso Sena, de Cecilia, hablamos de 1000 cosas, pero yo te pregunto, ¿estamos hablando de Jesús, nuestro amado Salvador, que murió en la cruz por nosotros? Que Dios nos libre, que a partir de ahora nuestro tema sea Jesucristo, no la iglesia de Dios, no sus pastores, no los ministerios, Jesucristo, Rey de Reyes. Él tiene que ser anunciado y está esperando que lo hagamos. Nosotros los cristianos, ¿será que nos vamos a comprometer? Dios quiera que sí. Y en último lugar, los que aún no han recibido a Cristo como Salvador, tal vez conocen la historia de Cristo, pero yo quiero darte una noticia muy alarmante. Conocer la historia de Cristo no te llevará al cielo. Ni siquiera haber leído en la Biblia todos los relatos bíblicos. Solamente aquellos que tienen a Cristo. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así que, ¿será que las personas, si hubiese alguien en esta mañana que nunca le recibió a Cristo, que hoy tomará esa gran decisión? Este es el punto neurálgico del tema. Los cristianos, ¿será que hoy vamos a decir, a partir de hoy yo sembraré la semilla? Y a partir de hoy, los que no lo tienen, tomaré la decisión de seguir a Cristo. El tiempo se acaba. Lo que el Señor me dijo que exponga esta mañana es lo que Él espera de vos, de mí y de cada uno de los que conocemos al Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.